Estamos aquí en Abu Dhabi delante de las 7 torres de la Unión, que son estos impresionantes edificios que veis aquí. Aquí hemos bajado para hacer unas fotografías, son algunos como este, el Gran Hyatt, un hotel de lujo de 5 estrellas, pero el hotel más caro en construcción del mundo es este hotel que tenemos aquí. Ese hotel, ahora mismo no me sé el nombre, pero varios miles de millones de dólares que ha costado su construcción. Creo que se llama Emirates Palace. Y ese hotel está bañado en oro por dentro, es una maravilla, tiene helipuerto, tiene playa privada, súper lujo, pero como no es muy conocido, en los meses de verano, que es la temporada más baja, puedes conseguir habitación por $500. Imagínate venirte por acá y disfrutar. Hay que venir en verano a disfrutarlo porque... Sí, vamos a reservar habitación. ¿Qué te parece lo que estamos viendo? Voy a poner un poco para poder ver mejor así. Sí, está impresionante. Bueno, pues aquí estamos en Abu Dhabi el día de hoy. Impresionante, ¿no? Lo que sigue. Bueno, pues aquí estoy en la marina de Abu Dhabi. Aquí hemos parado el autobús hace un ratito para ver estas vistas impresionantes. Todo eso de ahí es playa, ¿eh? Y a mi espalda tenemos un restaurante giratorio en una torre, que es ese de ahí, que tenemos ahí. Y ese es un hotel parecido al Atlantis de Dubái, muy parecido, impresionante también. Y el lugar también se ve bonito, ¿no? Lo que sigue. Estamos aquí, todos los del autocar, para hacer fotos también, el chavalote ahí de frente. Lugar muy impresionante, le voy a poner para que se vea un poquito de aumento. Y bueno, pues compartiendo los momentos que tenemos para fotografía, para vídeo. Anteriormente hemos hecho un pequeño vídeo de esa zona, de las 7 torres, que representan los 7, digamos, estados de aquí de Emiratos Árabes. El chaval está impresionando, ¿no? Precioso el lugar, chaval. Qué buena foto te puedo hacer ahí en la posición que estás. Vamos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Pues vamos a seguir por el tour. Ahora, un poco más adelante, vamos a pasar por la zona de los ricos, la gente más rica local en todo el país. Ayer, por ejemplo, cuando andamos en la Palmera, fue la gente más rica extranjera, pero aquí hay la gente más rica nativa. Pues después también de esta, vamos a ir al centro de Abu Dhabi. Mientras también en camino voy a hablar sobre unas dudas, unas frecuentes preguntas que siempre cuando vienen los pasajeros lo preguntan por el tema de la educación, la atención médica, que Abu Dhabi hasta 2010 no estaban pensando en el futuro. Fue nada más 2 categorías en el país. Locales nativos tienen tanta plata y también extranjeros empleados. Abu Dhabi tiene 11% de la población general, aunque es el 86%, pero tiene 11% nada más de la población general. 1.100.000 personas viven en Abu Dhabi. Dubái, por ejemplo, aunque es el 5% también de la superficie general, pero tiene 38% de la población, 3.800.000 personas en Dubái. Aquí Abu Dhabi, gente muy rica, gente recibe dinero al final de cada año, tienen tantos negocios, viven del petróleo, no estaban pensando en el futuro, hasta que pasó una cosa, que Dubái inauguró la Torre Khalifa. Pues cuando Dubái inauguró la Torre Khalifa, la gente cuando estaban viniendo a Dubái o al país, cuando alguien lo pregunta cómo se llama el país, lo estaban diciendo que Dubái. Pues Dubái, un emirato sin recursos naturales, sin petróleo, y también la gente conozca Dubái mucho más que Abu Dhabi. Pues empezaron a pensar cómo lo ha logrado, en especial que Dubái mejoró mucho el nivel económico de su gente. Y también cual hizo mucha fama a Dubái es la Torre Khalifa. Quien ha dado la ayuda económica para hacer esta torre fue Abu Dhabi, para también el jeque de Dubái. Pues empezaron a pensar, a poner una visión para el futuro, para seguir el ejemplo de Dubái. También esta visión para 5 cosas, pero aquí ya podemos ver y también ver la mezquita. Nos vamos a despedir porque vamos a seguir saliendo por otro lado. Pues la primera cosa que hicieron reformas en el sistema judicial, porque aquí siempre la ley fue a favor de los nativos nada más, antes de 2010. Porque había empleados, había extranjeros, empleados y locales, siempre estaban prefiriendo local. Nadie tenía
el derecho de poner de los extranjeros residentes o empresarios extranjeros tenían el derecho de poner un negocio sin tener un socio nativo antes, pero ahora cambiaron la ley, que antes para poner un negocio en Abu Dhabi tenía que tener un socio nativo tenga 51%, así el país cuando quiera también expulsar a una persona o un empresario tenía la capacidad legal para expulsarlo. Pues hicieron tantas reformas en el sistema judicial, ahora cualquier extranjero puede poner su negocio 100% también sin ningún problema, hay igualdad, pues no tienen problema. También la segunda cosa, dijeron que tenemos tanta riqueza, pero nos falta una generación educada para manejar esa riqueza. Porque también aquí cuando independizaron, por ejemplo, en 1973, la mayoría eran analfabetos en el país. Había muy poca gente, también estaban recibiendo como educación. También en 1973, por ejemplo, el gobierno estaba dando dinero a los estudiantes para ir a la escuela, como $100 mensuales para ir a la escuela. Cuando van a la escuela también tuvieron también como candy, como galletas, también refrescos, todo fue gratis, comida también fue gratis en 1973, pero no fue obligatoria la educación. En 2010 empezaron a hacer la educación obligatoria y totalmente gratis hasta terminar la facultad, hasta terminar la universidad. E incluso si alguien quiere estudiar afuera del país, también el gobierno paga los gastos con una sola condición, que tiene que volver al país y trabajar 2 años, claro, con el salario mínimo también del país, de los nativos, pero tiene que regresar y trabajar 2 años. Si no vuelva, en este caso tiene que devolver los gastos que ha pagado el país. En general, 80% están estudiando afuera del país. Quieren ver otra cultura, estudiar afuera, pues están estudiando afuera del país, sean de mujeres, chicas y niños igual. Para los extranjeros residentes que estaban viviendo aquí, el tema es totalmente diferente, porque es una educación pagada, privada. Hay 2 tipos de escuelas públicas de muy buen nivel, también preocupan mucho por la formación del maestro, siempre tiene que tener tantos recursos para poder educar bien los niños, pero el sector privado son ramas de escuelas internacionales, como James Cambridge, como Oxford, como son ramas de escuelas, y ahí también los extranjeros residentes mandan sus hijos para recibir la educación, y la educación está cara porque para estudiar en el país, en la guardería, hablamos sobre casi $5,000 también por año, no sé, por año. En la secundaria como $10 anual. Aquí, disculpa, antes de pasar a esta zona, a la mano derecha hay el hotel más inclinado en todo el mundo. Este hotel se llama Capital Gate, es un hotel de 5 estrellas. También la arquitectura parecida a la arquitectura de la Torre Pisa, pero de aquí se ve la inclinación del hotel. De aquí también cerca hay la Embajada de México, detrás de este edificio hay la Embajada de México. Ellos para la educación en la facultad pagan aproximadamente como $30,000. La gente de aquí pueden también pagar $5,000, $10,000, pero $30,000 es mucho, pues están mandando a sus hijos para su país de origen para recibir la educación la mayoría y luego vuelven a trabajar en el país. Para el país, claro, para también haga la gente estudiar acá, están dando preferencia a quien termina los estudios en el país. Quien también recibe una parte de su vida, también o la facultad en su país de origen, también como segunda opción. Quien tiene también la educación de fuera del país como tercera opción. Pero hay diferencia entre extranjeros y nativos en general. Aquí los extranjeros no tienen salario mínimo ni máximo, el gobierno no se mete en el tema del salario, están clasificando a los trabajadores extranjeros en 3 niveles. El nivel asiático, el nivel de América Latina, árabes, el nivel europeo. El salario más barato para la parte asiática, como la gente de la India, Filipinas, de Pakistán, medianos, latinos y árabes, también como salarios superiores para los europeos. Aquí el país tiene 2 criterios para dar los salarios. Primer criterio, cuánto vale el dinero en el país de origen de la persona. Porque dicen, si alguien de la India cobra o ahorra $500, es mucho dinero en su país. Vale la pena que venir a trabajar. Pero para alguien de América Latina, de México, de Colombia, pues Brasil, por ejemplo, no es la gran cosa para dejar su familia, sus amigos y vivir para ganar o ahorrar al final como $500. Para uno de Europa o gringo no lo va a pensar. Y la segunda cosa, están mirando
la cultura de gastar. ¿Es una cultura de gastar o ahorrar? La cultura asiática es una cultura de ahorrar, no gastar nada. Siempre mandan todo el dinero a su país de origen. La mayoría de la gente que son solteros, vienen sin familias, es la parte asiática. O sea, les gusta que todo lo que están ganando, que lo mandan a su país de origen, dejando sus familias allá. Pero árabes, latinos, les gusta vivir día por día. Los árabes les gusta tener familia. Los latinos les gusta vivir día por día, pues quieren gastar, comer, también divertir. Los europeos les gusta también tener un buen nivel de vida o buen nivel de vida para vivir. Pues están gastando todo el dinero dentro del país, pues el tiempo favorito. Por eso están clasificando los salarios según el origen de la persona. Aquí también preocuparon también por el tema de la atención médica. La atención médica es gratis a la gente nativa totalmente. Para el extranjero residente tiene que pagar, tiene que tener un seguro médico o social, como en México. Sin el seguro médico o social es un problema de vivir acá. Y cualquier problema sanitario, cuando vaya también al hospital, es un negocio. Si tiene dolor de cabeza y vaya allá, primero lo van a mandar para hacer análisis, rayas, exámenes, luego lo dan una pastilla y dicen que mañana vas a estar bien. Es el sistema, es un negocio. Tiene que tener un seguro médico en el país. Siempre el promedio también para tener un buen seguro médico como $2,000. También el básico aproximadamente $1,000 para tener uno bueno, cobrando 80-85%, pero también el bueno también a partir de $2,000. Aquí también la otra cosa, estamos en el invierno del país, es la temperatura más fría del país. Quieren aprovechar del sol que tenemos, pues quieren tener o convertir la energía del país en una energía renovable, depende del sol en primer lugar, porque la energía en el país actualmente 44% energía solar, 31% hace un mes, porque acaban de inaugurar una estación grande atómica nuclear para generar la electricidad, pues de 31%, 13% depende del gas y 12% depende del carbón. Pero desde el 2050 todo el país va a ser un país con energía renovable, que en 2040 van a acabar el petróleo. Pues a partir de 2040 todo el país casi va a ser renovable, y por también tener este motivo, por llegar a este punto, han construido una ciudad pequeña, se llama Masdar City. Es una ciudad totalmente inteligente. Están empezando a construir los edificios sin ningún aire acondicionado. Gran parte de esa ciudad que se llama Masdar City también está construida sin ningún aire acondicionado, usando un sistema que se llama las Torres del Viento. Había un arquitecto muy famoso, se llama Norman Foster, que es el responsable también de hacer esa ciudad, y ha construido también la sede de Siemens y varios edificios sin ningún aire acondicionado. Allá hay callejones para también el corriente de aire puede también estar en el lugar. También los techos también están hechos con una manera especial, los balcones también con un ángulo especial para nada más generar corriente de aire fría dentro del lugar. Pues el aire está frío dentro también de esa ciudad. Si alguien entra, va a sentir que dentro casi 20 grados en el verano, 20 grados menos de la temperatura afuera también del edificio. Y allá también han hecho un sistema de taxi automático, sin conductor. Pues si alguien quiere tomar el taxi, puede bajar. Ahora para probar es gratis, puede llegar a la ciudad bajando, es taxi subterráneo, y puede también tomar ese taxi, es automático sin conductor. Toda la inteligencia, toda la tecnología más nueva lo están aplicando en esta ciudad que se llama Masdar City. La otra cosa también dicen que ya queremos dejar de depender del petróleo y depender del turismo, porque Abu Dhabi está sufriendo mucho. Abu Dhabi tiene muchas cosas, pero cual gana es Dubai. ¿Por qué? Porque como ustedes vienen para un día y ya está, pero el alojamiento y la excursión, las compañías turísticas están en Dubai. Pues el cliente aquí viene nada más para pagar una entrada para la mezquita, comiendo un almuerzo y ya está, comprando un souvenir, pero cual aprovecha principalmente es Dubai. Quieren cambiar eso, por eso han hecho una infraestructura de Abu Dhabi turística, va a superar Dubai. Aquí la ventaja de la infraestructura turística de Abu Dhabi, que están juntando el mismo gusto en el mismo lugar. Por ejemplo, si su gusto turístico, los parques de atracciones, donde vamos a hacer la última parada, allá hay también una isla de parques de atracciones.
ya puede caminar entre un parque de atracción a otro para nada más llegar al otro parque de atracción. No tiene que tomar un taxi y planear también para ir al otro lado. Si le gusta, por ejemplo, la parte cultural, hay una isla dedicada a la parte cultural, lo vamos a ver en camino. Si le gusta el Sáhara, hay una parte también dedicada a todas las actividades del Sáhara. Pues está bien organizado la infraestructura de la parte turística de Abu Dhabi. Pero Abu Dhabi turísticamente es más barato que Dubái, que no hay mucha demanda. Un poco más adelante, cuando llegamos al hotel más caro en la construcción en todo el mundo, la noche empieza por $500, pero es muy poco dinero para el lujo que tiene este hotel. Pero porque no hay tanta demanda en el hotel. Ahora estamos entrando a la zona de los más ricos en todo locales en todo el país y también la zona de los ministros, embajadores. También aquí hay casas, son las casas de lujo. Para que una persona tenga una casa en esta zona, tiene que tener un permiso especial. Este tipo de las casas preferidas a los nativos. También aquí hay embajadores, viven embajadores y ministros. No permiten ninguna bandera ni nombre en la casa. Nadie sabe quién vive en esas casas, excepto un solo embajador. Sabemos dónde vive. En 30 segundos van a saber el por qué conocemos dónde vive. Aquí a la mano derecha es de Jamón, por la forma. Y aquí al otro lado, toda la zona está dedicada a la familia real. Pues a partir de esta parte hay también muchos palacios, hay como 30 palacios dentro de esa zona. ¿Por qué 30 palacios? Porque el jeque Zayed ha tenido 30 hijos y hijas, pues todos viven en esa zona. La casa presidencial o también el palacio del presidente del jeque de Abu Dhabi está aquí en esa zona, que más adelante vamos a ver la casa del gobierno, es de gran lujo. Pero aquí vive también toda la familia del jeque Zayed. Él se casó 7 veces, pues también ha tenido 30 hijos y hijas. Aquí todo está dedicado para la familia real. Aquí, claro, también no permiten ninguna bandera ni nombre, porque los ingleses, cuando dejaron el país en 1971, lo han dejado voluntariamente, no hicieron ninguna resistencia. Los voy a explicar cuando llegamos a una parte para también ver las armas de la gente aquí. En Inglaterra, cuando también salió del país, Abu Dhabi estaba muy cerca de Arabia Saudita. Había tanto petróleo en Arabia Saudita, pues hicieron un plan para el futuro en caso si Abu Dhabi descubre también petróleo. Antes de salir, entregaron 3 islas de Abu Dhabi también para Irán, para que Irán los ocupa militarmente y políticamente. Pues hay un conflicto político y militar entre Irán y Abu Dhabi, porque también después de Abu Dhabi descubrió el petróleo, los ingleses regresaron y también han vendido armas a la gente de Abu Dhabi y también han dado protección para seguir aprovechando del país. Pues la idea, hacer un conflicto que siempre, cuando hace un conflicto, puede vender también armas o puede tener como buen negocio. Eso es lo que hicieron. Por eso también hay un conflicto hoy en día entre Irán y Abu Dhabi. Hace 3 años Irán mandó un dron y explotaba una casa. Por eso a partir de aquel momento prohibieron poner bandera ni nombre en el lugar. De la cosa también diferente, no sé qué Khaled en Egipto les ha contado o no, que aquí el hombre puede tener hasta 4 esposas al mismo tiempo. Pues por eso también el jeque Zayed o el jeque de Abu Dhabi, de Dubái, cada uno también ha tenido varias esposas. Pero claro, también para tener otra esposa hay condiciones. Pues no cada persona puede tener también 4 esposas al mismo tiempo. Que la verdad, el motivo o también la barrera principal es el tema económico. Para tener más que una esposa hay que mantenerlas todas en el mismo nivel. También el tema del matrimonio, no hay matrimonio civil ni religioso. La mujer, el hombre y la mujer pueden divorciarse y pueden volver a casarse sin problema. Nada más el tener 4 mujeres es un marco para no pasar también en la cantidad de 4 mujeres. Pero el hombre, para casarse con otra mujer, tiene que pagar una dote, tiene que comprar joyas, tiene que arreglar la fiesta, tiene también que arreglar la casa. Pues el hombre está haciendo todo el matrimonio. Y también la mujer no está obligada a seguir con un hombre casado con otra esposa.
Pues si ella no le gusta, no quiere, le va a dar dos opciones, que seguir con ella solamente o también la divorcia y ella también va a seguir con otra persona. Pues aquí no hay obligación, que por la región hay 5 casos, también permite a la mujer que pide el divorcio. También el maltrato, que sea tacaño, por ejemplo, está un hombre de plata y lo está castigando, no quiere mantenerla. También que tiene enfermedad y no lo aguanta por cualquier razón, tiene mal olor, tiene también enfermedad. También la otra cosa, si ella quiere ser mamá, él no puede ser padre, por ejemplo, también tiene derecho también de pedir el divorcio. Pues la mujer no está obligada a seguir con un hombre casado con más que una esposa. El tema es que las mujeres de aquí son sometidas, es una idea totalmente equivocada. Y eso no existe aquí. La mujer tiene tantos derechos, nada más la diferencia principal es que la mujer está tapada por la región, pero es algo religioso. Pero quien manda en la casa normalmente es la mujer, pero la mujer está manteniendo la imagen del esposo fuera de la casa. El hombre también al mismo tiempo está mandado a mantener su familia. Aquí muchas mujeres, o el 99% trabajan y están manteniendo el salario para ellos, están guardando el salario para ellas. El marido no puede meter y le diga que participa en los gastos de la casa. Está muy mal visto. El primer responsable de la casa siempre es el hombre. Aquí también, aquí en casa con más con una esposa normalmente son los jeques. También la gente tan rica, porque no hay infidelidad. La infidelidad por la región es la muerte. Pues si quieres tener otra amante o otra mujer, ya tiene que ser la esposa. Ese es algo más honrado también para la mujer. Llamarla amante, llamarla esposa, mucho mejor que llamarla amante. Tampoco el niño no tiene ningún derecho también cuando la mujer no está casada. Por ejemplo, aquí hay un delito que la mujer da a la luz sin tener un marido. O sea, hay una chica extranjera, por ejemplo, va a dar a la luz, aunque no es su cultura, y sin tener un esposo, sin tener un contrato matrimonial, el gobierno lo castiga. Después de dar a la luz, lo sacan fuera del país y no lo permite volver al país. Muchas chicas que son embarazadas, que vuelven a su país a dar a la luz y luego pueden volver con el niño al país. Pero no pueden dar a la luz aquí. No hay algo que se llama madres solteras en el país. Chica tiene niño, tiene que ser casada. Es el derecho del niño, no es el derecho de la mujer. El derecho del niño que tener un padre y sabemos quién es el padre. Es una ley aquí en el país. Aquí más adelante, al fondo, hay también dos cosas especiales. Primero, hay también edificios altos, se llaman las Torres de la Unión. Son 7 torres, representan los 7 emiratos. Hay también 2 hoteles. El edificio más alto es un edificio de oficinas y 4 torres de viviendas. Se llaman las Torres de la Unión, donde Vin Diesel hizo la película famosa Rápido y Furioso cuando asaltó de un edificio a otro edificio. Claro, fue Photoshop, pero fue también en este lugar. Y también al frente, al otro lado, hay el hotel Café, el hotel con cúpulas. Es el hotel más caro en la construcción en todo el mundo. Este hotel nos costó aproximadamente 6.000 millones de dólares. Este hotel, su recepción está bañada totalmente de oro, de 24 quilates. Allá también este hotel donde hicieron la película famosa El sexo en la ciudad, o Sex and the City, lo hicieron allá. Pues vamos a pasar en esta zona. Pues es la zona más fina de Abu Dhabi. Sí. Pues este hotel, que es Café, que está derecho al fondo, este hotel es el más caro del mundo en la construcción. Tiene un jardín de 100 hectáreas, tiene una playa privada de 1300 metros, tiene el puerto dentro, tiene 114 cúpulas, tiene más que 1000 lámparas. Pues un hotel, su recepción totalmente bañada de oro. El único defecto del hotel es el cloro. El cloro no refleja el lujo que tiene este hotel. Es el Emirates Palace. Aquí pueden encontrar en el verano una disponibilidad por $500 en el hotel.
a partir de $500 también pueden encontrar una reserva. Para muchos, incluso yo, este hotel para mí mejor que Burj Al Arab. Más barato y mejor que Burj Al Arab, por el lujo que tiene. Pero en Abu Dhabi siempre les gusta que tengan lo más lujoso. Sí. ¿Sí? No, a la mano derecha, ¿ese hotel? Sí. Aquí es un hotel de 5 estrellas de lujo normal, pero ese es el hotel especial, que es el más caro del mundo. A la mano derecha, a la mano izquierda, son las Torres de la Unión. Ahora vamos, si alguien quiere bajar rápido, porque es la mejor foto de las Torres de la Unión desde aquí. Okay, si queremos bajar rápido, para sacar... Torres de la Unión, y a mi espalda... Vamos a la sombra, aquí adelante. Y a mi espalda tenemos el hotel más caro en construcción del mundo, más lujoso, es ese de ahí. No lo parece por fuera, ¿que no? Haz un video de 1 minuto si quieres con el celular hablando de aquí. Sí, lo voy a hacer ahora. Bueno, pues aquí aprovechando el chavalote haciéndose sus fotografías y disfrutando de estas vistas, de estos edificios impresionantes. Y bueno, y cómo no, diciendo que a ver si venimos algún año y nos pegamos una nochecita o dos ahí. $500 parece poca cosa cuando estás aquí, ¿no? Pero cuando estamos allí los tenemos que ahorrar, como que cuesta mucho. Tenemos ahí un... Pero es que tiene razón el guía, o sea, se ve barato, o sea, al precio que lo dicen, se ve barato, ¿eh? Sí, se ve barato. ¿Por qué motivo? Lo vamos a decir claro, porque tú te vas una noche a Xcaret, te piden $20,000 la noche o más. Sí. Y aquí estás con el puro lujo. El lujo de allí, de Xcaret, es que te dan una comida de un chef de, creo que de un Michelin, y que pues bueno, estás ahí en el Caribe y que estás con cierto lujo. Pero es que aquí está bañado en oro el lobby, tiene un 1300 metros cuadrados de playa. Pero Tiene ¿has escuchado cuánto costó construirlo? Varios miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares. Yo no lo entiendo cómo han podido. Dijo entre 6 o 7 mil millones de dólares. Imagínate la burrada de millones de dólares. Con eso podemos hacer un montón de hoteles, de edificios, de parques, que yo digo en la Riviera Maya. agarramos una explanada de un territorio, por ejemplo, mexicano ahí baldío, y creamos nuestra propia ciudad, ¿sabes? Sí. Bueno, me voy para el autobús. Y aquí sí, la batiseñal. Os quiero presentar Aurea, es un desarrollo que tenemos en Tulum de 43 unidades, departamentos tipo estudio de 1 y de 2 recámaras, desde los 37 metros cuadrados hasta los 76 metros cuadrados. Increíbles desarrollos, se entregan amueblados, equipados. Cuéntame algo más. Se entregan con acabados de lujo, que es lo interesante, mucha madera, piedra, madera endémica de la región, 15 amenidades espectaculares también, y el único desarrollo con permiso para 4 niveles en la zona. Paco. Bueno, pues aquí los departamentos van desde los 2.300.000 hasta los de 2 recámaras, que son impresionantes, por debajo de los 4 millones de pesos. Así es. En el tema de amenidades tenemos ahí dentro lavandería, tenemos piscina infinity, tenemos área de camastros, lobby con recepción, ascensor, Elevador, asador, regaderas, gimnasio. Ahora, invitamos a que intentáis este gran desarrollo que se va a entregar en septiembre del año 2025. Bueno, pues impresionante, es una parada del autobús, no cuesta nada pararse, hacerse unas fotos, que nos expliquen lo que es el lugar, porque tú vienes con tu coche y no te enteras ni de lo que estás viendo. ¿Era todo hasta llegar casi acá? Así, porque es un territorio grande y tiene vista directamente al mar. ¿Cuándo costó eso? Total, ¿cuánto costó este hotel hacerlo, dices? A partir de $500. No, ¿cuánto costó hacerlo? $6.000 millones. $6.000 millones de dólares. ¿Dónde han metido todo ese dinero? ¿No se ve? No, pero tiene que entrar dentro. Cuando ¿Sí? entra dentro, todo está dorado, está bañado de oro, pues. Es una maravilla. Pero todo el edificio por dentro. Toda la recepción. El lobby, El lobby, sí, pero el lobby está muy grande porque no hay techo. Ah. Cuando entra también hay una zona en el medio abierta. Es como de 2 pisos o 3, ¿no? El lobby. De 4, sí, y también todo está bañado de oro. Incluso las escaleras, cuando yo estaba subiendo, las escaleras son doradas, son bañadas de oro. Bueno, Es un lujo increíble. Yo también es la recepción. yo no pero puedo sé calcular $6.000 millones de dólares, madre mía. Si hablásemos en pesos, qué ¿cuántos hay en millones? las habitaciones. A ver, yo te voy a decir cuántos pesos.
Pues multiplícalo por 2 y le pones un 0 más. 6.000 por 2 son, sí, por 2, 12, más un 0 más, 1.200 millones de pesos, si no me equivoco. No, más aún. Son... Un poquito más. A ver, esos sí son... Ah, ok. Son 121.100... Ah, no, espérate. Joder, espera. 121.152 millones, ¿no? 121.000, ciento y pico de millones, que ya un millón más, un millón menos, da igual. Mira, ahí está, para que veas. Mira, ahí está lo que pone. Sí, está bien, ¿no? Otra Sí. vez Somalia. Aquí hay el Emirates Palace, es el hotel también más caro en el mundo en la construcción. Es el hotel donde hicieron la película famosa Sex and the City, a la mano derecha. El hotel que hizo recepción totalmente está bañado de oro de 24 quilates. Es un hotel de muchísimo lujo. Y la cosa más bella en todo el país es un poco más adelante, a la mano derecha al fondo, es el Palacio del Jeque, la casa del gobierno. Que hay un palacio residencial donde hemos pasado, hay un palacio nada más, tiene 3 oficinas y 4 salas, y una sala grande. Es el palacio al fondo, a la derecha, lo vamos a ver del otro lado mejor, se llama Casa del Rotan, es el palacio del gobierno o la casa del gobierno, cualquier representante político puede entrar aquí. En 2019 lo han dejado abierto para el público, a quien tiene una reserva, porque aquí también se compra una entrada y se puede entrar. Lo que estamos viendo de fuera, en las cúpulas, son oro, o son bañados de oro de 23 quilates, que todo el palacio de dentro está bañado de 23 quilates, importado de Francia, el oro, y todo el palacio está hecho a mano. Si la mezquita les parece bello, lo máximo o la máxima belleza en el país es esta palacio. Siempre cuando tengo un tour y viene reservado con el grupo la entrada al palacio, nunca empiezo por el palacio. Tengo que empezar por la mezquita para que les guste, también les guste al grupo, y luego empezar por el palacio. Si empezamos por el palacio, la gente pierde también como El interés. Sí. también cuando llegamos a la mezquita, porque la mezquita es menos bella. En el palacio, en el techo está bañado de oro y también con trabajo hecho a mano, la pared, todo está bañado de oro. Es una maravilla. Equivale como 53 campos de fútbol, 338.000 metros cuadrados. Tiene una sala de regalos del presidente, una sala también de reuniones, una sala de comida, una biblioteca aparte de la sala principal. En la sala de reuniones hay una lámpara que pesa aproximadamente 12 toneladas, más grande que la lámpara de la mezquita. Pues muchísimo lujo. Aquí hay también los editores, aquí hay la tienda de Aston Martin, también allá. Es una tienda de gran lujo. Aquí a la mano derecha, un poco más adelante, donde hay el edificio blanco y alto, es la sede de la petrolera de Abu Dhabi. La petrolera de Abu Dhabi es la segunda petrolera más importante en el mundo. Tiene muchísimos negocios e inversiones fuera del país. Por ejemplo, compraron 5 pozos de petróleo en Venezuela. Compraron 170 kilómetros cuadrados en Egipto, en el mejor lugar de Egipto. Esta superficie de Egipto es el doble de la superficie del país. Están controlando sobre muchos puertos en el mundo. Pues una petrolera tiene tantísimo dinero, muy poderosa. Se llama la Caja Supremo de Abu Dhabi. Tienen tantos negocios. Y un poco más adelante hay un cuadrito. Cuando damos la vuelta a la mano izquierda, va a salir la cara del Jeque Zayed. Es una obra de arte. Luego lo vienen por la noche, van a salir la cara del Jeque Zayed. Y al fondo van a ver unos edificios que tienen paneles solares. Al fondo. Que más adelante a la izquierda vamos a entrar en una parte artificial. Se llama la Marina de Abu Dhabi. Es una parte artificial de tierra, como la palmera que hemos visto ayer. Pusieron piedras y arena para arreglar una parte como es la pequeña dentro del agua. El agua es natural. Van a ver el color bonito del agua del Golfo Pérsico. Irán está al otro lado por casi 15 minutos por un avión. Ahora vamos a entrar a la mano izquierda. Cuando entramos le damos la vuelta, pero no de aquí. Cuando damos la vuelta van a ver
a este arco blanco va a salir la imagen o la cara del Jeque Zayed. Al fondo de esta parte artificial hay un hotel parecido al Hotel Atlantis, se llama Fairmont, y al lado hay un restaurante giratorio. Aquí a la mano izquierda hay también la imagen del Jeque. Pero se ve, claro. va a aparecer a partir de aquí. ¿Lo pueden ver? Bien. Ahora Sale también su cara, sus ojos, nariz. Y aquí a la mano derecha hay también el Golfo Pérsico. Es la parte. Mira qué bonita la playa, está bien. Vamos a hacer la parada en la siguiente El color del parada. agua se me hace que está muy bien. No hay nada de viaje. El agua natural. No, pero esa No, es la parte donde estamos ahorita, la parte de tierra, es artificial. Ok. Se llama la Marina de Abu Dhabi o la calle Corniche. Sí. Ahora vamos a hacer una parada aquí en esta estación y podemos bajar y sacar fotos. Hicieron esta parte para poner cruceros, yates, hacen actividades del mar, hay restaurantes más adelante. Ya podemos bajar aquí para sacar fotos. Hacen muchos maratones de esta parte también. Bueno, pues vamos a conocerlo. Ya estoy el primerito en bajar. Y lo primero que voy a hacer es ir a mi oficina. Mi oficina aquí en Abu Dhabi. Ya sabéis que mi oficina es sagrada. Ojalá tuviera el bañador, me meto ahí, aunque sean 2 minutos. Qué maravilla, ¿no? Del lugar. Aquí también te podéis hacer unas fotos fantásticas, ¿no? Me voy directamente, dejo el restaurante ese giratorio que tenemos allí, el hotel aquel que tenemos también ahí a la izquierda, como el Atlantis de Dubái, y me voy directamente al mar. En el mar podemos hacer unas fotos fantásticas. Y voy a hacer un pequeño vídeo. Bueno, pues ya lo veis. Precioso, ¿no? Lo que sigue. Fijaros aquí abajo, qué cristalina está el agua. ¿Se ve algún pez que otro? Bueno, ahora no se ve ninguno. He visto a uno moverse por ahí, pero ya no lo Qué veo. bonito se ve, ¿no? Está precioso, chaval. ¿Un bañito o qué? Yo ya lo he dicho, que están invitados a mi piscina aquí en Abu Dhabi. Está impresionante. Adriana, ¿cómo te quedas? Impresionada también, ¿te gusta, no? Bueno, pues hay que hacerse unas fotografías aquí. Voy a hacer una selfie mirando hacia allá. A ver, ¿me haces alguna foto, porfa? No quiero ni parar la cámara para hacer la foto, no quiero ni parar la cámara, pero lo voy a hacer. Bueno, pues ya le he hecho unas poquitas fotos al chavalote. Aquí cada uno comparte lo que necesita compartir. El chavalote le gusta mucho las fotografías, otras personas en el Instagram. Yo intento grabaros el día a día, el paso a paso, el momento, sin descansito. Y bueno, él le ha impresionado mucho ese edificio que tenemos ahí, que es la entrada, me imagino que al hotel, un hotel parecido al Atlantis. Y seguramente vamos a entrar por ahí para comer en breve. Mira, es que no sientes que es demasiado impresionante. Por ejemplo, el río que está ahí en Cancún, pues es un cuadradote enorme, ¿no? Sí, Pero es que ese es más enorme aún. sí, eso es mucho más alto. Y es impresionante. Oye, ¿te imaginas tener el dron por aquí y volarlo? Ya sé, lo mismo opino, pero... ¿Qué vamos a hacer, chaval? Es una pena. Ya conseguiremos permisos ya, Mira, cuando estemos más introducidos en este Déjame mundillo. contacto al jeque de aquí. Ya conseguiremos esos contactos más Ponme adelante. aquí. Pues el chavalote se está preparando la cámara. La va a dejar preparada, me va a hacer alguna a mí, pero la va a dejar preparada para que yo se la pueda hacer a él. Le cambio el objetivo.
Esa bolsita que tiene ahí negra, y igual como yo la tengo aquí, esta viene fantástica para ir en el viaje llevando todo lo que necesitas encima tuyo y así cruzado. Es muy buena bolsa y te caen bastantes cosas. Yo por ejemplo llevo batería de recarga, baterías de recarga de las cámaras, dinero, medicinas, ¿qué más? El pasaporte y un largo etcétera, algunas cremitas, algo por si te enfermas y llaves, como tengo por aquí también. Venga, vamos a la foto. Bueno, pues ahí hemos aprovechado para hacer unas fotitos de esa zona de ahí. Ahora, ¿dónde nos lleva el guía? Pues yo me imagino que va a entrar ahí dentro. Las fotos se hacen desde lejos para poder enfocar el lugar, pero me imagino que ahí debe haber lugares de comidas y ahí es donde nos va a llevar. Yo le comenté que quería comer en el buffet ese que nos van a poner, que va todo incluido. Aquí sí va incluido bebidas, postres, comida, por algo parecido a $20. Merece la pena, la verdad. Y ya tenemos hambre, Se supone que es exótico para la gente de aquí, pero algo no es frecuentemente lo ofrecen en las tiendas normales. Primero vamos a ver cómo el animal más importante en el país es el camello. Para que sepan, el camello también es un animal milagroso en su creación, que el camello tiene cosas que no tiene otro animal. Por ejemplo, el camello puede aguantar sin comer ni beber hasta 6 meses, porque su joroba lo usa como un almacén de agua y comida. El camello puede cambiar la temperatura de su cuerpo, que normalmente en los desiertos, pero fuera de este país, también hace mucho calor por el día y mucho frío por la noche, pues el camello puede cambiar la temperatura de su cuerpo. También cuando anda en el desierto, puede comer cualquier tipo de hierba. También cactus, ¿no? Sí, porque también tiene un tipo de líquido en su boca, lo ayuda también a gestionar esta hierba. El camello tiene también, con el elefante, tiene la mejor memoria. Él puede acordar la cara de la persona que lo maltrata hasta 10 años después. Pero su problema es que le gusta vengarse de la persona. Pues que cuando de verdad ve su cara otra vez, quiere atacar. También cuando la ataca con su boca o su bicho para también hacer daño a la persona. Había muchos cuentos en la historia egipcia, en la historia árabe, sobre también el ataque de los camellos a quien los maltratan. También el camello, también la gente aquí prefiere su carne. La leche de camello es la leche más sana de entre todas las leches, tiene todas las vitaminas. Luego en segundo lugar, la leche de cabras. En tercer lugar, la leche de vaca. La leche de vaca no es la mejor opción. La leche de camello es siempre la mejor opción. Aquí, por ejemplo, como broma, dice el secreto que los jeques tienen tantos hijos es la leche de camello. Pero de verdad, tiene mucha fama el tema de la fertilidad. También el carne de camello, porque aquí antiguamente estaban usando los camellos en todos lados para también conocer los caminos correctos en el Sahara. Aparte también estaban comiendo su carne. La carne también del camello es una carne muy deliciosa para la gente de acá. Pero tiene una manera para cocinar la carne, no tiene tanto sabor diferente, es lo mismo. Pero tiene una manera que siempre, para cualquier tipo de carne, la gente de acá usan las semillas de los dátiles para también para cocinar más rápido también carne. Pues ahora cuando vamos, sí, suavecita, siempre ponen una semilla también de dátiles para que sea suavecita. También el camello, aquí la gente, porque es un nivel seguro, también el tema del lujo, cuando quieren invitar a alguien especial, un hospedero especial, siempre hay un rincón en su casa. Ese rincón son muebles hechos de huesos de camello, por ejemplo, para que sea especial. Ahora, por ejemplo, nada más para mirar como muestras, también vamos a ver también cómo hacen los huesos de camello. Luego también vamos a ver el tipo de arte especial. Que lo que les pido, por favor, que no subimos al segundo piso después de la explicación. Yo voy a explicar una parte, también ellos van a explicar otra parte, pero no subimos al segundo piso porque el segundo piso son souvenirs y pues no queremos perder tiempo en el tema de los souvenirs. Nada más vamos a ver las dos cosas principales diferentes que llaman mucho la atención. En la primera sala donde voy a explicar está permitido sacar fotos. En la segunda sala no permiten que sacar fotos, excepto cuando no están dando cuenta podemos sacar fotos. Pero cuando están dando cuenta, pues no. Que son dos diseños protegidos, pues no lo permiten. Ok, vamos a bajar aquí, voy a explicar algo. Sí, aquí hay baño, si alguien quiere ir al baño, y les van a dar un tipo de té con canela especial para que lo prueben.
y escuchamos la explicación y luego por favor el bus va a estar en el mismo lugar. Si a alguien no le interesa la explicación, puede estar tranquilamente aquí. Pues vamos a entrar dentro a ver qué es lo que hay del tema del camello, huesos de camello. Me imagino que tienen detalles, muebles. Vamos a conocer el camello más de cerca. Vamos. Esta es la puerta. Hola. Buena alfombra. ¿Quiere ir al baño? Sí. Ok, pues aquí a la mano derecha. Aquí voy a explicar algo. Sí. Baño aquí a la mano derecha. Voy a explicar algo aquí y si alguien quiere ir al baño, puede ir al baño. Sí, aquí, a la derecha. Vaya, que hay ahí, madre mía. Esa es la típica de aquí, ¿no? Sí. Y esto está hecho con hueso de camello, si no me equivoco. Ahí es donde voy a dar la explicación de los municipales de aquí, los animales municipales. Luego les voy a dar una explicación dentro. Ok. Que el bus se fuera del baño. A lo mejor los mangos se han hecho con hueso de camello también. No, pero también de huesos ¿Eso de es camello. con sí, hueso de camello? Son como muestras. También de huesos de camello. Ya voy a acercar para ver como porque están cortando esta parte y lo organizan, lo pegan y hacen un tipo de arte afuera. ¿Falta alguien más? Para explicar, O sea, literalmente el camello lo utilizan en todo, ¿eh? Sí. Mira qué armadura tienen ahí. Y también lo usan como en carteras, como... y en muchas cosas. Ok, Habibi, aquí ya estamos en una galería de arte nada más para ofrecer cómo fue la vida antigua, las cosas especiales de la gente también nativa de acá. En general, como les dije, también explicado en el bus que aquí usan los huesos de camello en hacer tipo de muebles. Nada más lo que aquí alguien cuando se acerca va a encontrar que están cortando esta parte de los huesos de camello para hacer esos muebles, pero claro que hay tamaños más grandes. Por ejemplo, cuando entramos a la mano izquierda hay también una sofá, asientos de huesos de camello y se nota y se ve. Para que sepan, antiguamente, antes que descubran el petróleo, esta gente fueron gente muy pobre, no había ningún tipo de riqueza. Pues el armario, por ejemplo, de las damas, ese fue el tipo, un poco más grande. La dama tiene como 2 o 3 vestidos que lo usa, el caballero igual, 2 o 3 vestidos, nada más ropa para usar. Pero hoy en día, por ejemplo, en sus casas hay un armario para la ropa, un armario para los zapatos. El nivel de riqueza se cambió totalmente en menos de 50 años. Aquí también la gente no hicieron ningún tipo de resistencia para sacar los ingleses fuera del país, porque estaban satisfechos. La vez no tenían ninguna riqueza natural. Antes que descubrir el petróleo, pues las armas usadas, esas fueron las armas también usadas, fueron armas sencillas usadas. Aquí también están mostrando los animales también tradicionales, aparte del camello, hay otros 2 animales más. El animal de gacela, porque Abu Dhabi se llama el padre de gacelas. Que cuento que había tantas gacelas, pues el lugar recibió el nombre de gacelas por nada más. Abu Dhabi significa el padre de gacelas, de las tantas gacelas que había en el lugar. El halcón, por ejemplo, también es una ave también muy importante para ellos, es el símbolo de la libertad. Pero para cazar el halcón había una manera especial, que el halcón es libre. Cuando alguien quiere cazar un halcón, tiene que enterrarse en la arena y luego también lleva una ave para también que lo ataque el halcón. Cuando acerca, lo agarra. Cuando lo agarra, no lo puede mantener en su mano tanto tiempo. Tiene que enterrarle en la arena, excepto la cabeza, y luego empieza a poner agua fría encima de su cuerpo. Porque si no, pues va a tener un infarto. Por el tema también de que es tan furioso, quiere también liberarse. Aquí los 3 jeques especiales o más importantes de Abu Dhabi. El jeque Zayed es el padre, es la figura más importante en el país, en el medio. Este jeque, por ejemplo, quien ha tenido la mejor visión. Él no ha recibido ningún tipo de educación hasta 9 años. Él, por ejemplo, entre sus cuentos que lo estaba haciendo, él también cuando estaba reuniendo con sus hijos, estaba apagando el aire acondicionado para que acostumbren a la vida dura, para acordarles por la vida difícil que ha vivido él. También cuando también mandó porque es el primer hijo, también se llama Khalifa, quien ha dado una ayuda económica a Dubái para terminar la torre. También con la torre lleva su nombre como tipo de agradecimiento. Aquí también es el jeque actual. El jeque actual, por ejemplo, para también hacerle también acostumbrar a la vida dura, lo ha enviado a Marruecos al principio para estudiar allá. Estaba trabajando como camarero hasta 14 años. Después de que vio que él está capaz de ser independiente, lo ha mandado a Inglaterra para estudiar en la Academia Real. Vamos a entrar para
explicarnos. Bueno, pues aquí no puedo sacar fotos, se lo pone aquí, no puedo. Y también Dando su alfombra de oro, con hilos de oro. ¿Lo viste? Sí. Porque, ¿sí te acuerdas de él, no? Que está al lado de las escaleras. Ese. Impresionante, ¿no? Mira, Javier. Aguanta, ni ahorita. Ya. Están repartiendo un té. 24 quilates, todo eso. Todos 24 quilates. Yo pensé que el té. Son de oro, ¿eh? Es lo que estoy viendo. Y aquello de allí del fondo también. Porque no me dijeron nada peor. Pueden tocarlo sin pena, no sean tímidos. Pero funciona solamente si compran el tapete. Me lo puedo llevar, no traigo bolsas. Royalty and wealth. El significado de realeza, fortaleza, que te atrae también. Aquí lo vemos con el fondo azul. Oro blanco. Impresionante. Pero es todo todo es oro, 24. 24 quilates. 24 kilos. ¿De oro? El Ferrari árabe. The camel is a symbol of long life. Okay? El camello significa para ellos, es un símbolo que representa larga vida. And the palm tree is the symbol of blessings. Y la palmera representa bendiciones. Yes, this is here. Tapetes en seda, ahí vamos a ver. This is here. The happy colors. Ese es como más relacionado con el arte mexicano porque es muy colorida, ¿verdad? ¿Cuánto vas a comprar? El café. Está chiquito. Ah, el Ferrari. Sign of blessings and good luck. A beautiful elephant here. Significado de buena suerte. Tenemos el elefante. Cuando tiene la trompa arriba significa buena suerte y cuando la tiene abajo significa paz. Cualquier diseño. And very beautiful. Con el pavo real significa tradición. The basket of happiness. It's a different design. Esta es la canasta de la felicidad. Diseño nada más quiero. Ellos solamente pueden trabajar 3 horas al día porque les daña la vista. Y por eso toman tanto tiempo. Yo sí lo creo. Todo va en dependencia también del trabajo, de la cantidad de bordados que vean, porque se hace más. Ah, de hecho la piedra. Dices que solo pueden trabajar 3. Pueden tomarlo así. Like this way, people back home they hang it on the wall, or sometimes if you want to add more beauty, people they frame it back home. This is how it is here. Lo mejor sería colocarlo en un marco porque así también los protege y se van mucho más elegantes. Esta es la forma en la que quedaría en un marco. And back home, you don't need to use many lights on these carpets. Just one small light, it shows the real beauty of the gold. Claro, no necesitan de mucha luz para verse realmente precioso. Ahí le vamos a mostrar con poca luz cómo se ve. So we just close the lights, you can see the Cuando lo beauty of ponen en these la carpets casa, here. igual lo ponen en un lugar un poco oscuro con un destello de luz como This is que here. vamos a ver. Y vean qué hermoso se ve. Bling, bling, bling. Oh my.
Each carpet can be folded very nicely. This is how we do here. There is Esta no es la problem forma en la at que se puede doblar y se lo Like pueden this way. llevar. And- Bien all. And fabricado. once people buy here, we provide you the certificate for the gold and meanings of stones here. Si lo pagan acá, se les va a proveer de un certificado para que lo puedan llevar. Va libre de impuestos, no tienen que pagar. And there will be no taxes, no customs, because this is an art, so there's no problem. Okay. Sí, porque el arte recordemos que no se paga. So these are some different designs and smaller ones. You can check it here. Ya. Aquí tenemos otros diseños más pequeños. Pueden chequear. This is here. No, ya porque no sabemos. Mira el pavo real. The two trees in white wood. Lo tradicional es ya sé que generan la El árbol de la vida lo tenemos acá con blanco y tenemos también combinaciones de oro blanco con oro amarillo. Es que le haya El árbol de la vida es la canasta de la vida. La canasta de la vida. $450, We las have más next pequeñas. size like this one, Tenemos la próxima talla. like this one, and the red one here. The price of this one will be $850. $850. Yes. Then we have this beautiful tree of life with two El peacocks. árbol de la vida que tenemos en oro blanco, This will be $1,000. $1000. Then we have the white gold here. The white gold will be $2,400. 2400 el árbol. The peacock $1,700. El pavo real, $1700. The blue one here $1,800. 1800. And the big size $5,800. 5800 el árbol de la vida del grande. El diseño más grande. Por favor, ¿Y este pueden cuánto tomar el cuesta? que les guste. This is $850 850. with the certificate and everything. Recuerden que tiene certificado, tienen garantía y véanlo como una inversión porque realmente es un arte único. Todos los diseños son sumamente diferentes y aquí lo compran, pero cuando lo lleven a su país recuerden que el precio sería mucho mayor porque eso empieza a subir. A ver, estos pequeños tenemos una rebaja de 400, ¿ok? Estamos saliendo y bueno, armadura, a ver si me entiendes, es un como No, un... sí es armadura. O sea, Sí, es de metal, en pocas palabras. esa armadura lo que hace es que si te pegan el espadazo, no te atraviesa. No, te va a hacer daño, mucho daño, te puede romper un hueso, te puede romper una Pero no costilla. te No corta. te corta. Es Y de tremendo, hecho, en las temas de las cocinas, hay gente que se pone en las manos este tipo de material para cocinar. Bueno, para cortar. Bueno, ha habido varios que han comprado la alfombra. Yo, como vamos a venir por aquí quizá más adelante, ¿Cuál es? ¿350? vamos a venir más adelante, pues ya compraremos cuando estemos preparando todo. 30 y... Seguramente pegaremos otro viaje por aquí. 1924 pesos. ¿Y dólares? En dólares. Estamos en Maimenese, uno de los desarrollos en Playa del Carmen, que tenemos que explicar la ubicación porque este departamento está en renta que no es vacacional, sino a largo plazo o medio plazo. Pero tenemos otros en el mismo edificio que también podría ser vacacional. Departamento de 40 y tantos metros cuadrados, decorado, amueblado y equipado. Increíble el departamento, precioso. Cuéntame un poquito más, Ana. No, y qué decoración. Fíjate los acabados. Esto le realza todo. Fíjate la vajilla. No habíamos mostrado con qué viene equipado. Tienes todo lo que necesitas para que tu renta aquí en Playa del Carmen la disfrutes. Tenemos un polideportivo aquí al lado, el Cerrado y Sele, la playa Mamija, la Quinta Avenida a 50 metros. Estamos entre la Quinta Avenida y la Séptima Avenida a 50 metros de la Quinta Avenida. No necesitas ni coche, aunque tienes aparcamiento, para rentar aquí. No necesitas coche para moverte a ningún lado de la Riviera Maya porque prácticamente lo puedes hacer todo desde aquí en tus vacaciones. Alan, yo estoy enamorado de este departamento. Tenemos aquí un closet, un baño completo, una cocina increíble. Todo tiene lo que necesitas, desde para planchar, para secar el pelo, para cocinar, para hacerte tu café,
tus sábanas, tus toallas, todo lo necesitas. Nada que tienes que hacer, poner el vídeo y disfrutar. Claro, eso es todo. Aparte lo dice que tiene desde la terraza, inmejorables. Bueno, desde la terraza y desde el rooftop. Ahí no hemos cortado, pero yo. Tenemos un room maravilloso. Ahí con la piscina, con tu camastro, con tu gimnasio, vistas al mar increíbles. Pero vamos a ver, ahora nos vamos. Y vamos a dar una vuelta aquí al departamento y seguimos hablando de él. Estuvo interesante la visita, no estuvo mal. Ahora espero ya ir a comer dentro de poco, aunque me sentó muy bien el dátil que nos dieron. Qué rico está. A mí me encantan los dátiles. Fuera del bus o quiere también estar en el primer piso del restaurante, no hay problema. Que la reserva está en el segundo piso donde hay la vista al mar. Que el restaurante tiene vista al mar. Pues vamos a ir a ese restaurante como les dije. Todo está incluido en el precio. El precio es 75 dirham, moneda local. Si alguien quiere pagar por tarjeta, está perfecto. O moneda local. No pagamos en dólares porque en dólares ellos tienen un tipo de cambio diferente como el hotel. Por ejemplo, lo van a cobrar a 22, pues, pero el precio por tarjeta o en efectivo como 20 dólares nada más. Todo está incluido en el precio, no se paga algo extra. Tenemos agua, refresco, té, café, leche normal, leche de camella, tenemos ensaladas, tenemos todo incluido. Pues ya, vamos a bajar ahora. ¿A quién le interesa para la comida? Porque la siguiente parada es 45 minutos a llegar al Mundo Ferrari. Tenemos una parada de fotos de media hora y luego seguir a Dubái. Si alguien no quiere, por ejemplo, puede también tranquilamente, pero nada más que tenga en cuenta que la comida hasta llegar a Dubái. ¿Cuánto tiempo de comida tenemos? Ahora vamos a tener como una hora. Una hora, sí. Ok. Porque todo está preparado, pues ya, vamos a durar como una hora. Ya, a Dubái, ¿cómo a qué hora llegamos? Vamos a seguir el guía. Como está frente al mar, va a estar bonito. Yo quiero comer bien, y eso es bueno. 20 dólares para la zona donde estamos, pues está bien, son 400 pesos. Cuando te incluyen todo, pues es correcto. También postres. Una horita tenemos para comer. Vamos a comer desahogados también. Igual la comida, chaval. Te digo que está bastante bien de precio, 400 pesos con bebida incluida. Claro, siendo Emiratos Árabes. Sí. Oye, qué ganga, ¿no? Y enfrente al mar, que es un restaurante frente al mar, chaval. Es un restaurante frente al mar, que eso no lo tiene. Mira, fíjate frente al qué, a las torres. ¿Cómo qué? Bueno, pues creo que es este, a la Salat. A la Salat. No, oye, ¿lo pronuncié bien? ¿Tú crees que el significado es un grupo para robar gente? Bueno, vamos a entrar. Ajá, ganga también es como. O sea, cuando ves algo. Mira qué bonito es el restaurante. Huele muy bien, ¿eh? Pero huele entre limpio y cocina, las dos cosas. Mira qué salas tienen más bonitas. Vamos a la primera planta. Ha salido más Sí, yo he escuchado que hay que probar eso porque es de limón con menta, pero está rico para probar. Limón con menta. Limón con menta, qué rico. Porque es la primera vez que escuchar esta receta. Está excelente, podéis agarrar, si queréis. Aquí ascensor, la cocina o el buffet de allí. Buenas tardes. Elijan mesa porque ya van a llegar. 1, 2, 3, 4, 5 es las mesas del grupo. Sí, 1, 2, 3, 4, 5 es las mesas de la sección del grupo. Sí, bueno, pues aquí está bien. A lavarse las manos. Oye, qué bueno está esto, chaval. ¿Quieres ir por otro? Sí, hay 1, 2, 3, 4, 5 es la sección del grupo. 1, 2, 3. Está excelente. Buena sala comedor. Fijaros dónde nos vamos a sentar. Bueno, voy a parar un poquito. Es importante, me acabo de sentar
estas sillas, de verdad, tienen un tacto increíble. Y luego cuando te sientas una comodidad tremenda. Mira, a mí me duele la espalda normalmente cuando yo... La verdad que me suele doler la espalda y aquí me he sentado y me he sentido de maravilla. Sí, ahí está Alex. Cuando te sientes me hablas. ¿Qué tal es la silla? Está rica. Muy rica esa silla. Qué comodidad. Ya me lo dirás, amigo. ¿Cómo está esa silla? Como la de ella, se sentó ella en... Bueno, pues aquí vienen todos los del grupo. La verdad que... Encima estamos enfrente al hotel más caro, construido más caro del mundo. Ese es el hotel. Estamos justo enfrente de él. Vamos, yo quiero ganar. Llegar los chinos, tenemos pelea con los chinos, ¿eh? A ver quién llega antes. Entonces vamos a grabar el buffet un poquito. Aquí es el postre. Estos son los postres. Aquí también hay leche de camella, la café, todo, los bebidas calientes. Adriana sí que sabe, ya estaba aquí preparada. Pues el carne de camello, aquí. ¿Dónde están los platos? Aquí el hígado. Mira. Está muy rico también, podemos comer. Bueno. Dejo abierto, ¿eh? Lo deja abierto, porque todo el mundo va a llegar ahorita. Es carne molida, carne con champiñones. También... Carne de pollo, papas. Yo me he puesto la carne esta con champiñones y de res. No he podido hacer mucho. Tremenda cola que hay con el grupo que acaba de llegar ahora. Fijaros hasta dónde llega el grupo. Tremendo. Qué bueno que me puse bastante para no levantarme. Tremenda cola que se ha hecho, ¿eh? Llegamos tan felices que habíamos 2 gatos y fijaros cómo se ha puesto. Teresita. ¿Y cuál es el camello? El que trae el arroz. Digo que no hay gatos. La verdad que la comida está increíble. Me estoy comiendo estos deditos de pescado que están buenísimos. Menos el restaurante. Y bueno. Todo lo que quieras. Menos los vasos, los cubiertos, los platos, todo lo que quieras. El chaval está diciendo que le gusta mucho la comida y que el precio se le hace bueno para la zona donde estamos. Un poquito más de comida y eso es carne de camello, eso que tiene ahí. ¿La va a probar por primera vez? Pariente. Tanan, tanan. Bueno, pues ya nos vamos para abajo, ya preparando el buffet para los siguientes que suban. Está deliciosísima esa bebida. Que no es nada del otro mundo, que es limón con menta, pero qué rica. Bueno, pues hemos comido bien. Y nos vamos para tocar. Bueno, pues esta es la vista que tenemos del restaurante, el hotel más caro del mundo en su construcción. Más lujoso también, no lo sé. Y aquí estamos en el restaurante que hemos comido, te ves al primer nivel de ahí. Y ahora nos vamos para el bus. Con la barriga bien llenita. Hola a todos los seguidores del canal de YouTube de Paco en Riviera Maya. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver nuestro video completo. Esperamos haberles brindado una experiencia informativa y entretenida sobre los lugares turísticos de la Riviera Maya. Nos encanta compartir nuestra pasión por esta hermosa región con todos ustedes y esperamos seguir haciéndolo en el futuro. Sin ustedes, nuestro canal no sería lo que es hoy en día. Por eso les agradecemos por su apoyo y por ser parte de nuestra comunidad. Si les gustó nuestro video, no olviden darle me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. También pueden suscribirse a nuestro canal para recibir más contenido sobre la Riviera Maya. Gracias de nuevo por ver nuestro video. Hasta la próxima, y no olviden explorar todo lo que la Riviera Maya tiene para ofrecer.